Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar con esta segunda sesión de taller urbanístico. Vamos a hablar este día acerca de lo que es el territorio, ¿verdad? Eh, el territorio para comprender la definición conceptual que nos va a servir para definir el sitio o espacio del proyecto que se va a desarrollar, del cual pues ustedes también ya comenzaron a hacer algunos primeros ejercicios. Antes de hablar de territorio, es importante hablar acerca de la concepción del espacio. El espacio, pues básicamente puede ser concebido desde diferentes ópticas, desde diferentes escenarios. Primero, tenemos un espacio físico, ¿verdad? Que viene a ser una concepción más determinista y que nos habla básicamente de cómo el hombre de alguna forma está subordinado a esos fenómenos naturales, ¿verdad? Cómo el hombre se inserta dentro de ese escenario físico, pero sin tener mayor interacción o actividad en este. También podemos hablar del espacio como un medio natural, una concepción un poco más posibilista e historicista, y esta tiene que ver con esa gama de posibilidades que la persona desarrolla de acuerdo a sus capacidades y que es el espacio, el entorno el que le facilita, digamos, esos elementos con los cuales puede desarrollarse. También podemos hablar de una concepción del espacio como resultado de la asociación de elementos naturales y humanos, ¿verdad? Esto tiene que ver básicamente con una concepción un poco más cronológica acerca de cómo se expresan materialmente las regiones, los paisajes. Es el resultado básicamente de una asociación de elementos naturales y humanos que se combinan entre sí. También podemos hablar del espacio con sus propiedades geométricas, una concepción un poco más sistémica de cómo entender el territorio, y eso tiene que ver con temas, por ejemplo, de distancia, localización, distribución de usos, extensión territorial, difusión del espacio, etcétera. También podemos hablar del espacio como resultado socioespacial de las contradicciones y luchas de clases, ¿verdad? Que viene a ser una concepción un poco más radical y que de alguna forma pues nos habla de ese medio natural o territorial que se va construyendo con base a las interacciones de la ciudadanía y de los diferentes, digamos, actores territoriales que tienen incidencia sobre esto. También podemos entender el espacio como el mapa o una imagen mental, una concepción un poco más humanista, ¿verdad? Y en ese sentido hablamos de cómo las personas pueden identificar como suyo determinado espacio, determinado territorio. Y por último, también podemos hablar de el espacio como un espacio construido, ¿verdad? Que es una visión un poco más eh, desde la perspectiva social, desde la parte crítica, ¿verdad? Entendiendo el espacio como esos procesos que se van produciendo con base a las relaciones sociales de producción, por ejemplo, y donde surgen conceptos como el espacio construido, el espacio social, los espacios sociográficos, etcétera. Entonces, es importante, digamos, tener claros estos elementos porque nos van a ayudar a entender mejor qué es el territorio y cómo lo vamos a ir visualizando y entendiendo a lo largo del ciclo. Por otra parte, también no podemos obviar, ¿verdad?, que el tema del espacio ha sido estudiado desde tiempos de la colonización, ¿verdad?, que se fueron creando incluso determinadas herramientas para ir entendiendo cómo ubicar determinados usos, por ejemplo, qué actividades se van a desarrollar, cómo identificar, digamos, puntos cardinales dentro de ese territorio, hasta definiciones como las urbs, las civitas y la polis, ¿verdad? Que nos habla ya, es una definición un poco más compleja de lo que es la ciudad o el espacio construido y que nos habla de esa interacción política, social y cultural que se dan dentro de estos espacios. Entonces, para entrar en materia, Bernal Arteaga en su libro Otra mirada al ordenamiento territorial nos dice de que el territorio es en esencia un espacio geográfico.
al cual se le añade una dimensión política, jurisdiccional, que viene a ser la parte, digamos, más de límites político-administrativos para entenderlo en el contexto nacional, pero que también tiene aspectos culturales y que también puede ser analizado desde diferentes puntos de vista o desde diferentes perspectivas, dependiendo de la escala de este. No es lo mismo que nosotros analicemos una ciudad como en este gráfico, ¿verdad? Cómo la ciudad se ha ido desarrollando, ha ido creciendo, qué zonas son las que están siendo absorbidas, a que nos vayamos a analizar, por ejemplo, un territorio un poco más delimitado, con determinadas medidas, con determinada ubicación, que podría ser una manzana, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces va a depender de esa dimensión y de esa escala el nivel de análisis y cómo vamos a ir comprendiendo los factores que le afectan. Si nos vamos ya a algunos ejemplos, por ejemplo, a escala nacional, valga la redundancia, el territorio es el espacio geográfico donde un Estado ejerce su soberanía y realiza planes, programas, proyectos que pueden ser de desarrollo social, económico, político, ambiental, entre otros. Si nos vamos a una escala subregional o local, incluso, que en este caso vendría a ser la escala municipal, el territorio adquiere una dimensión un poco más cultural, ya que se asocia con el espacio geográfico de los grupos humanos que dominan y perciben como suyo, digamos. Eso también nos ha llevado a concepciones y a problemáticas de tipo social, ¿verdad? Como el tema de quién es el dueño del territorio, quién controla ese territorio, ¿verdad? Que nos ha llevado incluso pues a tener zonas dentro del país en las cuales no cualquier persona puede llegar. Por ejemplo, el aspecto, por ejemplo, territorial de las maras y las pandillas, ¿verdad? Que son aspectos sociales que se van sumando y que de alguna forma van configurando también una manera distinta de entender esa definición del territorio y los factores o las dimensiones que lo definen como tal. También hablando acerca de la escala, Carmen Pereira, una arquitecta panameña, nos dice de que las ciudades y los territorios requieren de un tratamiento y de una visión de desarrollo, cada uno en su propia escala, en su propia dimensión y con sus propias disciplinas profesionales, pero también nos habla de que todos estos elementos tienen que estar relacionados o interrelacionados entre sí. Entonces, tenemos que partir de un análisis que puede ser particular, digamos, ahí vemos en esa imagen la Tierra, ¿verdad? Que como un elemento, digamos, aparte y único en ese espacio territorial, pero si nosotros queremos entender cómo funciona, por qué son 24 horas, por qué se tarda un año 365 días, tenemos que verlo en un contexto mucho más amplio, allá desde la perspectiva, por ejemplo, del sistema solar. Y en la medida en que nosotros vamos alejándonos, vamos a ir teniendo otros aspectos y otros componentes que nos van a ayudar a ir entendiendo aspectos más generales. Lo importante de esto y lo que quiero dar a entender con esta gráfica es que en la medida en que nosotros entendamos la escala de análisis que necesitamos para cada territorio, para cada espacio o lugar determinado, eso nos va a ayudar a entenderlo de una forma más compleja o más sencilla. No es lo mismo, como decíamos, analizar una ciudad desde una fotografía aérea que recorrer una manzana de una determinada ciudad en la cual vamos a ver elementos y aspectos que no logramos ver en esa imagen satelital. Entonces, en otras palabras, podemos decir que el territorio es un acto mediante el cual se extraen fragmentos de los medios circundantes para componer un paisaje melódico poblado por personajes rítmicos. Esa es una definición un poco más filosófica o artística de alguna forma que nos ayuda a ir entendiendo esa complejidad de los análisis. Por otra parte, también es importante que consideremos ya en el espectro que nosotros estamos trabajando, pues que estamos insertos dentro de procesos globales. La urbanización mundial es un hecho, ¿verdad? Algunos datos de la ONU hablan de que Latinoamérica ya tiene al 75% de su población viviendo en ciudades o en centros urbanos y según las estimaciones para el año 2025 ese porcentaje crecerá al 85%. De hecho, Latinoamérica es de las regiones del mundo que más rápido, que llevan, un proceso de crecimiento urbano bastante acelerado.
y que evidentemente pues eso conlleva el análisis de otro tipo de efectos o de variables, por ejemplo, determinar zonas de riesgo, dónde se ubican determinados espacios, dónde tienen que estar, cuáles son las zonas más vulnerables del territorio, qué conflictos se pueden dar dentro de estos, etcétera. Este gráfico también nos ayuda a entender, es un gráfico de la ciudad de San Salvador del año 1594 del libro de Hérodier, ¿verdad? En el cual vemos cómo la ciudad pues se ubica y se instala en una topografía plana, el valle de San Salvador, entre básicamente aquellos límites que Carlos mencionaba, el volcán de San Salvador, la cordillera del Bálsamo, el lago de Ilopango y los cerros que están al norte ubicados en la zona de Nejapa, Popa, que de alguna forma van, digamos, configurando ese espacio. Pero también en esta imagen podemos ver que la ciudad se ubica dentro de uno de los principales ríos, ¿verdad? El río Acelguate, y que básicamente en ese entonces era un recurso natural, ¿verdad? O sea, estamos hablando ahí de los conceptos de espacio, el medio natural, o sea, ¿qué nos ofrece? ¿Por qué la ciudad se ubicó ahí y no se ubicó en otro sitio? Pues básicamente porque el agua era un elemento fundamental para la subsistencia. Pero en la medida en que la ciudad fue creciendo, pues básicamente fue absorbiendo ese elemento o ese límite en su momento natural y prácticamente fue quedando absorbido y en muchas partes nosotros ni siquiera nos damos cuenta que el río está ahí porque prácticamente se ha convertido en una cloaca de la ciudad, ¿verdad? Perdiendo su total concepción inicial de por qué se ubicó ahí y nos lleva, digamos, a otro tipo de problemas. Entonces el territorio pueden ir viendo cómo se va configurando a partir de aspectos físicos, de aspectos sociales, culturales, naturales, que de alguna forma van incidiendo y que nos ayudan a ir construyendo un concepto mucho más amplio. También cuando hablamos de territorio, vale la pena hablar del territorio urbano y rural, ¿verdad? Esta es una fotografía que de alguna forma trata de ejemplificar cómo la mancha urbana poco a poco va absorbiendo porciones de territorio que tienen un uso particular, en este caso pues la cría de ganado, ¿verdad? Que sirve también para temas de seguridad alimentaria, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es ir valorando, digamos, todos esos aspectos y esos componentes y las decisiones van a estar fundamentadas analizando todos esos aspectos de los cuales hemos hablado anteriormente, pero también del tipo de ámbito en el que se encuentre inserto. Esta es otra imagen, ¿verdad? Ya de una parte urbana, en el cual podemos ver cómo también, o sea, a pesar de que ya la ciudad creció, que hay una mancha urbana definida, también internamente tiene procesos, digamos, que generan una dinámica. En este caso, el tema de la densificación en altura, ¿verdad? San Salvador en los últimos años, pues está teniendo un proceso muy acelerado de densificación que de alguna forma, pues va teniendo o va generando otro tipo de problemas en ese espacio y en ese territorio. Entonces, según la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural, Territorial, ECADER, dice que nuestro territorio es más que un espacio para vivir. Habla de que nuestra vida tiene lugar en un espacio físico delimitado que compartimos con otras personas y que los habitantes de ese espacio construyen día a día relaciones y oportunidades y deben hacer frente a distintos retos. Se comparten también condiciones ambientales, recursos naturales, formas de producción y modos de vida asociados a una identidad colectiva, entre muchas otras cosas. Entonces, el conjunto de todos estos elementos que se integran forman una unidad que llamamos territorio. Vamos a quedarnos aquí en esta parte y vamos a seguir analizándola en las siguientes.